¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vicente, acabo de ver tu mensaje, sí, sobre la pregunta número 7, ¿no? Ya, dame un instante. Voy a compartir para resolver juntos y explicar la resolución de la pregunta número 7. Muchas gracias. Ya está, Vicente. Ahora sí. Estaba intentando perdón, estaba intentando abrir el archivo, no me dejaba. Ahora sí. Analicemos la pregunta número 7, donde nos dice: en una expedición a la Amazonía, los científicos descubren una nueva especie de planta con propiedades medicinales únicas. Al estudiar las células de esta planta bajo el microscopio electrónico, observan una estructura celular donde el retículo endoplasmático liso está notablemente desarrollado. Ajá. O sea, el retículo endoplasmático liso. Tiene mucho retículo liso. ¿Cuál de las siguientes funciones del retículo endoplasmático liso podría ser esencial para esta planta en la síntesis de compuestos medicinales? Así que con calma, vamos a ver las claves. Recuerden siempre la estrategia para poder identificar la clave correcta. No respondas la pregunta en tu mente. No quieras buscar entre tu conocimiento. Lees la pregunta y de frente vea las claves. La primera te dice: síntesis de proteínas para la estructura y función de la pared celular. Dos puntos importantes. Debes de recordar que la síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas. Sí, eso para todas las carreras. Em, y los ribosomas se encuentran en el retículo rugoso. Además de ello, la pared celular de las plantas es principalmente de celulosa, carbohidrato, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que dos errores, hay dos errores principales ahí, ¿verdad? Que la síntesis de proteínas no se realiza en el retículo liso y la pared celular no tiene principalmente proteínas. La clave B: modificación de lípidos para la formación de pigmentos fotosintéticos. Si no te acuerdas bien qué es lo que hace el retículo endoplasmático, la B lo dejamos como una posibilidad abierta. La C: detoxificación de sustancias químicas nocivas para proteger la célula. De igual manera, la C la dejamos abierta. D: almacenamiento de glucosa en forma de almidón para la energía celular. Debes de recordar, eso sí, porque también es como cultura general, de que el almidón que se almacena en la célula vegetal son como gránulos, ¿se acuerdan? Y se almacenan en los amiloplastos. Son como unas bolitas que se forman en el interior de la célula, son unos orgánulos especializados. El almidón no se almacena en el retículo liso, por cultura general, ¿sí? Así que chau a la A, chau a la D. La letra E:
síntesis de enzimas digestivas para la absorción de nutrientes del suelo. ¿Qué es lo que yo tengo que saber aquí de cultura general? Que las enzimas son proteínas y el retículo liso, nuevamente, no sintetiza proteínas. O sea, la A y la E es lo mismo, pero dicho de otra manera, ¿no? Chau también a la letra E. Nos quedamos con la B y la C. Y te cuento algo. La B y la C son premisas verdaderas. El retículo endoplasmático liso se encarga de, en general, tanto para célula animal como para célula vegetal, síntesis de lípidos, modificación y síntesis de lípidos, detoxificación celular, se encarga de almacenamiento de calcio también, ¿ya? Entre otras cualidades que realiza esta endomembrana, ¿sí? Pero, ¿dónde está el punto importante aquí? Si la B y la C son premisas verdaderas respecto a la función, el punto clave aquí es la pregunta. Nuevamente nos vamos a leer la pregunta y te dice, ¿cuál de las siguientes funciones del retículo endoplasmático liso podría ser esencial para esta planta en la síntesis de compuestos medicinales? O sea, no te dice para el funcionamiento celular, para la detoxificación celular, no. Te está hablando de la síntesis de los componentes. Entonces, no se trata de la limpieza o detoxificación de la célula, se trata de la producción de la célula. ¿Listo? Como se trata de la producción de la célula, la clave sería la letra B, ¿verdad? La letra B. ¿Sí? ¿Se entendió? No lo entendí muy bien. ¿Podría volver a explicar, por favor? Cuéntame, ¿qué parte fue la que no entendiste? ¿Y qué parte es la que por ahí te generó conflicto? O sea, yo no sé cómo, por ejemplo, los pigmentos fotosintéticos ayudarían en lo medicinal. Yo marqué casa, porque era de detoxificación de sustancias químicas nocivas, entonces tenía más que ver con lo medicinal. Así lo marqué, pero no sé. Ya, entiendo lo que me estás diciendo, pero date cuenta de algo. Tú me estás indicando que la detoxificación celular tiene más que ver con la medicina, pero la medicina para la planta, no para la producción de algo de la planta. Si a ti te están diciendo que una planta produce algo, tienes que marcar una clave que la planta está produciendo algo. La C puede ser es una premisa verdadera porque realmente el retículo liso también hace detoxificación, también hace limpieza de la célula, pero nuevamente necesito que te des cuenta del contexto de la pregunta. En el contexto de la pregunta, la planta, la célula está produciendo algo, no se está detoxificando, no se está limpiando, está produciendo algo. Por eso todas las otras claves te hablan de producción. Las claves que eliminamos eran producción de proteínas, básicamente. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ahora sí, ese punto. Ah, ok, era cambiar el enfoque, no más. Ok. Claro, tienes que estar inmerso en el contexto de la pregunta. La pregunta te pide algo que organiza, ¿no? ¿Cuál es la clave que puede estar? Si te están hablando del retículo liso y que la planta produce sustancias para el uso medicinal, entonces tienes que marcar una clave relacionada con la producción de la célula. ¿Sí? Ten cuidado con ello. Ahora sí, vamos, eso es el por qué, no es la clave C. Ahora te explico, ahora sí, te explico el contexto del por qué es la clave B, ¿ya? Que esa es la parte ya teórica, digamos, ¿no? Recuerda que el retículo liso es el que realiza el proceso de síntesis y modificación de lípidos. En las plantas, el retículo liso
es muy importante para la formación de pigmentos fotosintéticos, como las clorofilas, ¿sí? Como las clorofilas y también los carotenoides. Eso por concepto, por teoría, ¿sí? Ahora, los lípidos que se modifican en el retículo liso realizan el proceso, también entran al proceso de la síntesis de metabolitos secundarios en plantas y se utilizan para propiedades medicinales. No sé si alguna vez, ¿te gusta Marvel? ¿Eres fanático de Marvel? Sí, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Te Sí. gusta? ¿Te gusta la saga de Marvel? Iron Man, Capitán América. Tiene que ver, ¿ah? Tiene que ver. Por eso te estoy preguntando. Si ustedes han visto alguna vez la saga, por ejemplo, en Iron Man, en la saga de Iron Man, me parece que es en la tercera, ¿no? En donde Tony Stark estaba muriendo por intoxicación excesiva del metal que alimentaba a su, ¿cómo se llamaba? La estructura que tenía en el pecho, ya que era como un electroimán, ¿no? Y no sé si vieron o se percataron que él tomaba clorofila. Siempre le decía eso a Jarvis, ¿no? Dame otra dosis de clorofila o sírveme una dosis de clorofila o inyecta una dosis de clorofila. Si se dieron cuenta, lo que tomaba Tony Stark era clorofila. Y está efectivamente muy relacionado con la detoxificación celular en un organismo. La clorofila se toma, la clorofila se vende como detoxificador corporal. Por ahí es la información que te puedo brindar para que sepas, ¿no? De qué se trata esto. ¿Sí se entendió o no me entendiste? Sí, no, más o menos. Tienen que decirme, ¿ah? Yo no me voy a molestar. Tienen que decirme para poder comprenderlo, para poder buscar otro ejemplo. Sí, claro. Ah, ya, genial. Ok, ok, ok. Muchas gracias. Ya, listo. Quedó claro entonces esa pregunta. A ver, por ahí alguna otra consulta. Buenas tardes, profesora. ¿Podría brindar la teoría sobre el tema, por favor? Cuéntame, ¿qué parte de la teoría, Alex? En estas sesiones son de consultas académicas. Aquí los docentes no hacemos clase. La clase la recibe cada uno de ustedes en su aula presencial o virtual, pero la clase teórica, yo no tengo las diapositivas. No, no nos envían a los docentes de consultas académicas. Estas 2 horas se utilizan para consultas académicas. Si yo me pongo a hacer la clase y ingresan otros estudiantes a hacer sus consultas o sus dudas y me ven a mí hable y hable 40 minutos, 1 hora haciendo toda una clase, no van a poder hacer sus consultas y obviamente eso genera conflicto, eso genera incomodidad, ¿no? En aquellos que sí quieren hacer sus consultas y se pueden quejar. No puedo hacer la clase. Lo que sí puedo hacer, obviamente, es aclararte puntos teóricos, eso sí, aclararte puntos teóricos que por ahí tengas, que no te hayan quedado claro, lo que necesites o a la resolución de de cualquier pregunta en realidad. ¿Sí? Por ese lado, sí. Pero en realizar una clase no puedo. No puedo, está prohibido por reglamento, o sea, no, porque esto no es una clase teórica, es consulta académica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias y espero su gentil comprensión. No es que no quiera, pero es que de verdad afectaría a los demás que vienen a consultar. Nom, 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 nom. Ejercicio 15.
Ah, ya, vamos a explicar el contexto de la pregunta número 15. A ver, ahí vamos. A ver, vamos ahora sí con la pregunta número 15. Ay, perdón, no estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Listo. Vámonos con nuestra última preguntita. A ver, con la pregunta número 15. Nos dice, en clase de biología molecular, los estudiantes están aprendiendo sobre el código genético, su papel en síntesis de proteínas. El profesor les pregunta una secuencia de ARN mensajero y les pide que identifiquen los aminoácidos codificados por esta secuencia. La secuencia de ARN mensajero es bla, 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 de 5 a 3'. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de aminoácidos corresponde a esta secuencia de ARN mensajero? A ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el concepto teórico aquí? El dogma de la biología. El dogma en donde, sí, ya tenemos la pregunta, ya tenemos el contexto. Vamos a explicar la parte teórica. Recordemos que en el dogma de la biología, el ADN o DNA va a pasar a ser RNA, pero no cualquier RNA. RNA de tipo mensajero es el que logra traducirse a proteína, ¿sí? Hacia una proteína. No es un proceso directo, es un proceso que tiene pasos, ¿sí? Y cómo el DNA se convierte en proteína, se transforma en proteína. ¿El DNA se transforma primero en RNA mensajero? No. Acá no ocurre una transformación ni nada por el estilo. El DNA se utiliza como molde, ¿sí? Se utiliza como molde para poder sintetizar RNA mensajero. Esos son los términos correctos. Por ejemplo, si yo tengo un ADN, ¿ya? Que tiene adenina, timina, citosina, timina, guanina, ya, a ver, ya. Si yo tengo ese DNA, ¿cómo sería su RNA? A ver, por favor, quisiera que lo intenten, bueno, los interesados en este tema, obviamente, quisiera por favor que intenten pasar esa pequeña secuencia de DNA. Pásenlo a RNA, por favor. No importa si está bien, si está mal. Esa es una secuencia directa, de 5 a 3'. Esta es la secuencia, mejor dicho, de 3 a 5'. Recuerden que el DNA que se utiliza como molde para el proceso de, este proceso, ¿cómo se llamaría? Transcripción, ¿verdad? Transcripción. La transcripción ocurre, usa el molde de DNA de 3' a 5'. ¿Y por qué? Porque el RNA que resulta, que termina siendo complementario a este DNA, va de 5 a 3 en sentido contrario. ¿Se entiende algo de lo que estoy explicando? Sí, no, más o menos. No se preocupen. Ahorita les voy a mostrar una animación que les va a mostrar eh, dinámicamente cómo es que ocurre este proceso. Pero listo, ¿lo intentaron? El RNA mensajero que se formaría en base a ese ADN, esa pequeña secuencia de ADN que he mandado sería, si el primer codón tiene adenina, el codón de RNA, perdón, la primera base es adenina, en el RNA que se esté formando, ¿qué va a poner? ¿Timina? No, ¿verdad? No existe la timina. Coloca uracilo. Si hay timina, colocará adenina. Si hay citosina, coloca guanina. Si encuentra timina, adenina. Si encuentra guanina, citosina. Citosina, guanina. Adenina, timina, no. Uracilo, ¿verdad? Guanina, citosina y adenina. ¿Sí?
Ah, y por cierto, esta secuencia de RNA, discúlpenme, quiero copiarlo. Ay, no me deja copiar, ¿por qué? No. Ya, acá está. Ya, el RNA, voy a ponerlo completo, iría de 5' a 3'. Listo. Ahora sí, ya está bien escrito correctamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, no, no te preocupes. Vamos a ver un videito que les va a ayudar. Porque la verdad, esta parte es un poquito o bastante abstracta realmente, ¿ya? Y sí es un poco compleja de comprender. Les voy a mostrar una animación que la vamos a ir explicando, analizando, para que quede claro para todos. A ver, un instante, por favor, para poder compartir el video. Ya lo encontré. Un instante, por favor.
Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves moving and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entendió? Ese es un primer fragmento. Esa es la forma resumida de cómo podemos ver. Ahora sí, vamos a ir viéndolo, vamos a ir poniendo pausa, ¿sí? De tal manera que nos permita poder analizarlo un poquito más, ¿sí? Les voy a mandar también el link del video un instante para que ustedes lo puedan ver cuantas veces sea necesario. Repito, después este es un video compilado, hay varios otros videitos que les enseña justamente cómo ocurre este proceso paso a paso. Ya, un instante, por favor, voy a compartirles el link.
Ya, disculpen, se lajeó un poquito mi pequeño ordenador. Ya, ahora sí. Nuevamente voy a compartirles, ya esta vez sin audio, para poder explicarles el proceso, ¿ya? Nuevamente vamos a retroceder. Ay, cómo le bajo el volumen aquí para yo no escuchar un ratito. Bueno, le bajaré acá, nomás listo. A ver, ya, vamos a ver nuevamente el proceso juntos, ¿ok? A ver, como ustedes saben, ahí hay 4 videos para poder comprender bien la síntesis de proteínas. Véanlos todos, se los recomiendo y ya ustedes escogen cuál es el que mejor lo entiende, ¿ok? Recordemos que esa es una célula y el DNA lo encontramos en el interior de la célula, dentro del núcleo. Hablando de una célula eucarionte. En una procarionte, o sea, en una bacteria, el DNA se encuentra libre en el citosol, no se olviden. Estamos entrando a través de un poro nuclear hasta llegar a, bueno, el cromosoma que está representando, ¿no? Ahí está la cromatina, el DNA con las histonas. Las histonas recuerden que son proteínas y ahí está nuestra secuencia de ADN, lo que nos interesa el día de hoy. Recuerden que un gen puede tener distinto tamaño. Aquí sí una pequeña pausa. Aquellos que van para el área de ciencias de la salud y de ciencias básicas que requieren un poquito más de detalle, recuerden por favor que los genes tienen zonas de inicio, zonas de fin, codificadas por los pares de bases que tiene el gen, así como también tiene secuencias de intrones y exones, ¿sí? Para aquellos que van a esas áreas, obviamente es un poco más detallado el conocimiento, ¿sí? Ahora sí, volvamos por aquí. En la secuencia de ADN vamos a encontrar que viene, bueno, aquí está la RNA polimerasa que va a permitir que, miren, en base a esa secuencia, ahí está la secuencia de DNA. La secuencia de DNA es T, A, C, G, T, G, T, C, A, C, G, ¿verdad? Esa es la secuencia del DNA. Ahora, en base a esa secuencia, ay, disculpen, mi secretaria, anda un poco especial. En base a esa secuencia de DNA, se dan cuenta que en la parte de arriba vienen como bloquecitos complementarios a la secuencia del DNA. Viene A, U, G, C, A, C, A, G, U, C, A, U, C, G, A, U, G, U, C, A, U, G, U, C, A y el último, ¿sí? Y ahora, esta secuencia es el RNA mensajero. Este RNA mensajero no viene que se ha transformado, es DNA, no. Recuerda los términos. Este RNA mensajero se ha sintetizado en base a la secuencia del DNA. Esos términos, por favor, tienen que estar bien utilizados. ¿Listo? Ahora sí, este RNA mensajero dentro del núcleo va a sufrir algunas modificaciones. Ahí están viendo, ¿ven? ¿Ven que se fue un pedazo? ¿Qué pedazo se fue? ¿Qué fragmento del RNA mensajero se limpia, se descarta? El RNA que viene de los intrones, ¿sí? De los intrones del gen, por si acaso. ¿Entendido? Ahora, una vez que esto ha ocurrido, ahora sí, el RNA mensajero se dice que está maduro. Y ahora sí, vamos a ver a dónde va. Va saliendo a través del poro nuclear, miren, sale del poro nuclear, ¿hacia dónde? Al citoplasma. Y en el citoplasma, este RNA mensajero se va a encontrar con los ribosomas. Las subunidades se anclan hacia el RNA mensajero, viene el RNA de transferencia unido al aminoácido y esos 3 palitos que están abajo, que vemos, ¿cómo se llama? Anticodón. ¿Por qué se llama así?
Si se llama anticodón, significa que debe existir un codón. El codón es una secuencia de 3 ribonucleótidos que están en el RNA mensajero. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El ARN de transferencia se encarga de traer los aminoácidos, pero el aminoácido que traen es específico de acuerdo al codón. Miren, miren, voy a ponerle pausa un instante. Ay, qué feo. A ver, ahí está. Para que vean, por ejemplo, el codón que está ahí abajo, AUC, el que está unido ahorita, el primero que está unido al ARN de transferencia. AUC está unido en este instante a un ARN de transferencia que tiene el anticodón UAG, que sí, obvio, nos damos cuenta, son complementarios, ¿verdad? Y el aminoácido que va dejando, miren arriba, miren hacia arriba, el aminoácido que queda, que trae, es específico, no de acuerdo al anticodón, ¿ah? No de acuerdo al anticodón, de acuerdo al codón. Y en base a la secuencia de codones del RNA mensajero, se sintetiza la proteína, gracias a la lectura que realizan los ARNs de transferencia. Ahora, nuevamente te pido que hagas memoria, ¿sí?, sobre el código genético. Todos deben haber visto el código genético en algún momento. A ver, permítanme un instante, por favor, para mostrarles el código genético. ¿Sí? ¿Se acuerdan del código genético? Acá está. Voy a descargármelo y se los voy a mandar aquí por el chat. Todos lo deben de tener. Todos lo conocen. A ver, permitir. Ahí está. Y adjuntar una foto y enviar. Listo. Ese es el código genético. O sea, el ARN siempre va a traer cualquiera de esos codones. CUC. Obviamente, si te das cuenta, en todo este cuadro no hay ni una sola timina. ¿Por qué no hay timina? Porque la timina es del ADN. ¿Entendido? Ahora sí, quedó un poquito más claro. Sí, me comentan, por favor. ¿O hay un punto específico que no se haya entendido o que requieran refuerzo? Indíquenme, por favor, si hay un punto específico que necesitan que repita o que vuelva a explicar o lo explique de otra forma. Ustedes indiquen. Mis, y el RN ribono, cómo es el RN, R minúscula creo que es Tenemos el ribosoma de ribosomal. ajá, el ribosomal y el de transferencia, ¿cómo es que se forman? Muy buena pregunta. Al igual que el RNA mensajero, vienen de los genes. Hay un gen específico en todo. Nuestro genoma es enorme. Tiene más de 30.000 genes, imagínate. Bueno, en realidad no son demasiados, pero sí pueden producir un montón, ¿ya? Pero hay genes específicos que cuando se transcriben forman los ARNs de transferencia. Hay otras secuencias, hay otros genes de ADN, valga la redundancia, los genes siempre son de ADN, y ya hay otras secuencias génicas que son para formar el ribosoma. O sea, esos genes de ADN se transcriben a ARN ribosomal y ahí se queda. El ARN ribosomal no se traduce. El ARN de transferencia tampoco se traduce. El único ARN que se traduce, recuerda, es el ARN mensajero. Es el único que se va a traducir. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces todos los tipos de ARN sí se transcriben, pero no solamente el mensajero se traduce.
Exacto, exacto. Todos los ARNs tienen origen del DNA. Bueno, a ver, espérate, déjame pensar. Tú sabes, en biología siempre hay excepciones, pero no, a nivel preuniversitario se conoce que el origen del RNA viene a partir del DNA, ¿sí? Viene a partir del DNA. Y no todos se logran traducir, ¿no? Es de acuerdo a su naturaleza. No todos se traducen. Ujú, es correcto. Cuéntenme, jóvenes. Muchas gracias por su pregunta. Cuéntenme, por favor, si por ahí tienen alguna otra duda, consulta, curiosidad, problema existencial. Cuéntenme. ¿Algo más por ahí que quede alguna duda respecto a este punto? ¿La clave de la 15 cuál era? A ver, no me acuerdo. Un ratito. En la 15, Profesora, enano, profesora, metionina, alanina, leucina, asparragina y leucina. 15, enano. Esa es la clave. Sí, por ahí una señorita me estaba hablando, creo. 15, profesora, enano, no se disculpe, olviden. Dime. disculpe, ¿puede resolver la pregunta 15, pero es del ciclo de verano? Ahorita le paso. Ya, mándamela, no hay problema. Miss, sobre el codón de inicio y de stop, creo que le llaman, ¿cuáles vendrían a ser? Ya. En la imagen que acabo de mandar al chat, el codón de inicio es AUG, ahí está en rojo, y sintetiza el aminoácido metionina. El codón de término de finalización, o también llamado codón stop, son 3 codones realmente, y ahí también están en el código, mira el cuadrito, están señalados en negrita y dice stop, que son UGA, UAA y UAG. UGA, UA y UAG. Esos son los codones stop o los codones de término. Ok, mis gracias. Gracias a ti por tu duda. Esos codones, por favor, stop y el codón de inicio, AUG, eso sí de memoria, todos, cultura general, ¿sí? Eso es cultura general. Así te vengan 4 preguntas de biología, por favor, lo deben saber. Miss, una pregunta. ¿El codón ACC es cómo se llama? ACC, a ver, acá debe estar. Ñam, 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 ñam. ACC, treonina. Pero en la clave de la Ah, 15, o sea, en la triptófano. 15, sí, o sea, es THR, es treonina, ¿no? ¿En cuál clave me dices? O sea, en la Profesora, 15, ya se lo envié. Ok. En la en la, C. ah, Sí, treonina. es que en la 15 se lee de 5 a 3, ¿no? Sí, el RNA mensajero es de 5 a 3 Ya en y ha el, utilizado como cadena molde el DNA de 3 a 5. pero es que lo que pasa es que en el codón ACC, en la clave E dice que se llama asparagina. Ay, no me digas. A ver, En, dame en un la, instante. en la A dice treonina. Ya, pero no es treonina. Puede haber un error, quizás. A ver, déjame ver. Mira, ahorita estoy en la web y todos los que son ACC dice treonina. Puede haber un error. Sí, todos treonina, treonina, treonina. A ver, un ratito, vuelvo a la pregunta.
Me muero. ACC asparragina, dice, ¿no? Pero no, es treonina. No, no puede ser. Ya, hay que corregirlo, listo, no nos hagamos problema. Este no es el examen de admisión. Además que una pregunta así no va a venir tampoco en examen de admisión porque el código genético nadie se lo memoriza. A menos que te pongan. Yo recuerdo haber dado un examen de admisión, uno de los tantos que di en toda mi vida, que me vino una pregunta sobre código genético así fuerte, ¿no? Para traducir y te vino toda la secuencia, un locón, qué feo. Pero me vino el cuadrazo y tremendo cuadro del código genético. Me vino el cuadro, ¿ya? Así que si tenía error, sí o no, te tienen que dar el código genético al momento del examen de admisión. Aquí puede haber ocurrido un error humano, ya, listo, no importa. Pero en el examen no te van a pedir eso. Lo importante es que ustedes sepan leer el código genético, que lo sepan entender, que lo sepan leer, que sepan qué cosa es, su fundamento, para que lo puedan aplicar. Sí, aquí me parece que ha habido un error porque en todas las estoy viendo diferentes cuadros. Ustedes también pueden googlearlo, el código genético, y ACC es treonina. Qué raro. Ñam, ñam, ñam. Qué raro. Ok, qué raro. Ya, no. Ya debe ser un error, como les digo. Debe ser un error, sí. Pero bueno, no nos enfoquemos en ello, ¿no? Porque nos va a hacer perder tiempo. ¿Sí? Pero sí, muy buena observación. Muchísimas gracias. Le voy a hacer llegar la observación al jefe de curso para que lo verifique, ¿sí? Si tienen alguna otra duda al respecto, por favor me avisan, me escriben. Xiaomi, acabo de recibir tu pregunta. A ver, veo ahí. ¿Cuál? ¿La 14, la 15 o las dos? No, la 15, profesora. La 15. Se han sintetizado aminoácidos de metionina, triptófano, valina, cisteína, isoleucina. La síntesis ha sido terminada, ¿qué? Adecuadamente, ya. Si solamente consideramos esta información, ¿cuántas bases nitrogenadas forma el ARN mensajero? Ah, ya. Ok, nuevamente. Se ha sintetizado aminoácidos de, primer aminoácido metionina, AUG. Luego viene triptófano, no me importa qué codón es, valina tampoco me importa qué codón es, cisteína tampoco me importa, isoleucina tampoco me importa. Pero hay 5 aminoácidos ahí. Te mencionan a metionina, triptófano, valina, cisteína e isoleucina. Son 5, ¿verdad? Estoy contando bien. Ya. La síntesis ha sido terminada adecuadamente. Si solo consideramos esta información, ¿cuántas bases nitrogenadas forman el ARN mensajero? Cuando a ti te dan la secuencia, ¿sí?, de aminoácidos obtenidos, tienes que sumarle un codón más que no te están mencionando ahí, que es el codón stop. El codón stop es el que indica alto. No tiene aminoácido. Por eso no se contabiliza. Si te pusieran toditito explícito, te diría, la secuencia ha sido metionina, triptófano, valina, cisteína, isoleucina y el codón stop. ¿Me entiendes? En total son 6. ¿Sí? En total son 6 codones implícitos para obtener 5 aminoácidos. ¿Entendido? Y en base a ello, ¿cuántas bases nitrogenadas tenemos? Bueno, hay 3 bases nitrogenadas por cada codón. Si tengo en total 5 aminoácidos, se supone que son 6 codones, considerando el stop, por 3 bases cada codón, 3 por 6, 18. ¿Se entendió ahora sí? Sí, profesora, disculpe, ¿siempre va a haber esa cadena de stop? O... Claro,
Claro, claro que sí. De lo contrario, la secuencia seguiría leyendo todo el ADN. El codón stop es Recuerda que por eso se llama código genético. Es el lenguaje de la célula. Por eso siempre hay un AUG. Por eso siempre hay un gen. Un gen tiene una estructura en base a su secuencia de ADN. Tiene o sea, la secuencia de sus pares de bases del ADN son estratégicos. ¿Me entiendes? El ADN solito, de acuerdo a su código, se regula para iniciar y para terminar. El ADN sabe dónde empieza y termina un gen. ¿Se entendió ahora sí? Sí, profesora. Genial, muchas gracias. Pero sí, recuerda, siempre vamos a considerar el codón stop. Todo el mundo se olvida del codón stop porque no tiene aminoácido. Pero en realidad es muy importante porque sin el codón stop, la secuencia de aminoácidos nunca terminaría. Muy bien, muy bien. Muy buenas preguntas. A ver, por ahí si tengo otra duda, otra consulta. A ver, no hay nada. Ah, ya vi, ya. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, me dice Miss, aquí, ¿por qué no serían todas correctas? A ver, los virus son muy específicos para infectar a la célula huésped, es correcto. Las células infectadas sufren distintas alteraciones que perjudican su integridad. Señale la alternativa que contenga los enunciados correctos. A ver. Nuevamente nos ponemos en contexto, ¿ya? A ver. Están diciendo que los virus son muy específicos para infectar a su huésped. Las células infectadas sufren alteraciones que perjudican su integridad. Ahora, de acuerdo a este contexto, ¿cuáles son los enunciados correctos? Primero, generan alteraciones de la membrana celular, generan reprogramación de la muerte celular, generan alteración de la forma de la célula, ¿no? De la forma celular, generan fragmentos virales que modifican la función celular normal. Es una pregunta con trampa. A ver, vamos otra vez al contexto. Son específicos para infectar a la célula huésped. Las células infectadas sufren... ya. Los virus, ya. Primero, ninguna clave te dice que son todas correctas, así que, y tenemos que irnos al contexto de la pregunta. Te dice, los virus son muy específicos para infectar a las células huésped. Las células infectadas sufren distintas alteraciones que perjudican su integridad. ¿El virus genera alteraciones de la membrana celular? No. El virus no genera alteración de la membrana celular. Puede matar a la célula. Eso es otra cosa y un poco más dramática, ¿no? Pero puede hacerlo. Pero no genera un daño a nivel de la membrana celular como tal. Ahora, genera la reprogramación de la muerte celular, eso sí, porque recuerda que la célula puede explotar, ¿no? Y libera todos los virus de su interior. Genera alteración de la forma de la célula. Cuando le roba membrana, va a generar cambios en la forma, ¿verdad? Puede disminuir su tamaño. Y te dice, genera fragmentos virales que modifican la función celular normal. En realidad es el RNA viral y las proteínas virales. O sea, no es que sean fragmentos del virus. Cuando hay fragmentos del virus,
este se puede ensamblar. El virus se logra ensamblar, ¿sí? Si somos estrictos, lo podríamos analizar de esa manera. Pero la primera premisa, esa sí definitivamente no es correcta. Porque cuando el virus infecta a la célula huésped, no va a alterar la membrana celular, ¿sí? La primera premisa definitivamente no. La segunda definitivamente sí, porque puede hacer, ¿te acuerdas el ciclo lítico? No sé si estuviste la semana pasada, pero justo habíamos hablado de eso. El ciclo lítico es un ciclo crítico porque va a programar la muerte de la célula, ¿sí? La alteración de la forma es algo que usualmente ocurre, en las células, pero la parte de fragmentos virales es muy ambiguo, ¿sí? Es muy ambiguo. Si estamos en el examen, como siempre les digo, tú lees la pregunta, lees la premisa y lees las claves de frente para ayudarte, para no estar en dilemas existenciales. Tú tienes que leer todo y marcas. Nuestras opiniones vienen después, ¿no? Básicamente, recuerden ser muy objetivos al momento de marcar y eso es algo bastante difícil para el ser humano, sobre todo para los peruanos que nos gusta tanto opinar, pero opinar y no solucionar, pero aquí hay que encontrar rápido la clave, recuerden. A ver, ¿qué me comentan por aquí? A ver, habían pensado que qué. Uy, se me perdió. ¿Dónde está? Acá está. Mm, chi. Ah, ya, Alejandra, comprendo, no te preocupes. Sí, puede ser la semana pasada, pero ya, lo importante es que ya la encontraste y ahí cualquier cosita puedes hacer tus dudas, ¿no? Tus consultas al respecto. Pero, ¿quedó claro, Alejandra? Sí, más o menos. Ya. mm, en el libro de la pre alteraba la permeabilidad de la membrana. Ah, ya. Ok, ok. Ya, ya, Alejandra, no, nada, gracias a ti. Miss, Sí, dime. ¿cuál es la enzima que inicia la replicación? O sea, no sé si es la helicasa o la polimerasa. Si te preguntan en senso estricto cuál es la enzima del, cuál es la enzima que inicia el proceso de replicación, difícil pregunta, porque la topoisomerasa es la que reduce la tensión, la que inicia el proceso, la que inicia la tensión la que reduce la tensión ay, de las, de las hélices del ADN. Luego viene la helicasa que abre, no, rompe los puentes de hidrógeno para separar a las cadenas complementadas y luego de ahí viene la ADN polimerasa,
Bueno, en realidad primero viene la primasa, que coloca el primer o iniciador, y luego de ahí viene la ADN polimerasa. O sea, todos sin ADN polimerasa no habría proceso. Sin primasa, la ADN polimerasa no reconoce el sitio de inicio de la expresión del gen. Sin helicasa no ocurriría ese proceso. Y sin topoisomerasa tampoco podría actuar la helicasa. Así que, repito, si nos ponemos bien estrictos, empieza desde la topoisomerasa. Pero, o sea, no entendía eso de, o sea, la helicasas primero hace que el ADN se separe y yo pensaba que luego se replicaba el ADN, salía y luego llegaba la topoisomerasa y agrupaba las hebras. O es, o cómo era el Mm, proceso. Te estás confundiendo con la ADN ligasa. La ADN ligasa es la última, la que une los fragmentos de Okazaki. A eso te estás refiriendo, ¿verdad? Entonces, la topoisomerasa no es ese, era como, bueno, tenía la forma de una rosquilla alrededor de las hebras y empezaba a juntar. Ajá. Y la ligasa, entonces yo pensé que ya volé. No, no, tranquilo, tranquilo. No, lo que sucede es que antes la helicasa termina, si tú ves en el video, por ejemplo, la helicasa puede cortar los enlaces de puente de hidrógeno que hay entre las dos cadenas de ADN, pero las dos cadenas ya están lineales, no están enroscadas, como usualmente está el ADN. La enzima previa a la helicasa es un tipo de topoisomerasa que permite, que permite justamente que el ADN se desenrosque. ¿Sí? O sea, la topoisomerasa sería como un destornillador, ¿no? Bueno, si lo quieres ver así, claro. Y la ligasa al final del proceso de replicación, sí utiliza el nuevo ADN replicado, lo une. La ligasa, claro. Claro. Al momento de los fragmentos de Okazaki. Son los únicos que necesitan ligarse. La ADN ligasa es la que actúa ahí. ¿Los fragmentos de Okazaki tienen alguna función específica o solamente? No es que tengan una función específica. En realidad, los fragmentos de Okazaki se forman porque esa cadena está en el sentido contrario a la transcripción o en realidad a la replicación. Por eso, los fragmentos de Okazaki se forman por eso. No es nada malo. Es un proceso natural. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Ya, gracias a ti por tu consulta. A ver, tenemos por aquí otra preguntita. Ay, caracho, otra vez este chat. No sé qué le está pasando a mi chat. A ver. A ver, está cargando un ratito, por favor. Vi que me había llegado un nuevo mensaje, pero está cargando un instante. A ver, a ver. Mientras tanto, ya no se olviden revisar el videito, ¿ya? El videito que les mandé de el dogma de la biología. Así igualito, cuando ustedes abren ese video, puedes buscar también DNA replication, no, replication se escribe, 3D animation, y ya, y te va a salir un video también bien genial, si no te lo paso, sobre sobre la duplicación del ADN, ¿sí? Sobre el ADN, te va a salir ahí un video bien bacán. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya, la primasa
La primasa tenía la función de de sintetizar el primer, primasa primer, el iniciador, la zona en donde la ADN polimera se identifica para iniciar la expresión del gen. ¿Listo? Ahora, vamos con la pregunta de Diana. Diana, me mandaste una preguntita. Una célula eucariota es expuesta a un fármaco de acción citoplasmática capaz de inhibir la traducción. Ajá, claro, por eso es un fármaco que va a tener acción a nivel del citoplasma, ¿no? Porque la traducción ocurre en el citoplasma, en los ribosomas. Si luego de un tiempo ya no hay productos de la traducción, pero sí ribosomas 80S, entonces se puede afirmar que el fármaco inhibió la traducción al evitar la síntesis de ARN mensajero, unión del ARN ribosomal a proteínas ribosómicas, acción de la ARN polimerasa, unión codón-anticodón. Ya, a ver, primero. Te dice que una célula eucariótica es expuesta a este fármaco capaz de inhibir la traducción. Te dice, luego de un tiempo, mira, anotando ahí, luego de un tiempo ya no hay productos de la traducción. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuáles son los productos de la traducción? La síntesis de proteínas. Las proteínas. Exacto. Quiere decir que ya no hay proteínas. Pero te dice que sí hay ribosomas 80S. ¿Y habrá ARN mensajero? Si luego de un tiempo ya... Bueno, puede ser que el ARN mensajero lo haya atrapado ahí en el citoplasma, no haya salido del núcleo. No, vamos a ver. Si luego de un tiempo ya no hay productos de la traducción, no hay proteína, pero sí está el ribosoma, entonces se puede afirmar que el fármaco inhibió la traducción al evitar la síntesis del ARN mensajero. Claro que sí, porque está evitando su síntesis, porque no hay proteínas, no hay producto. Está evitando la unión del ARN ribosomal con las proteínas ribosómicas. Totalmente incorrecto, porque literal, la premisa te está indicando que sí hay ribosomas 80S. O sea que el ARN ribosomal con las proteínas del ribosoma sí se están uniendo, sí se están formando para formar las subunidades ribosómicas. O sea, te dice que ribosomas sí hay. Por lo tanto, la B es incorrecta. La C, acción de la ARN polimerasa. El fármaco está inhibiendo la ARN polimerasa. No, la ARN polimerasa, recordemos que actúa en el núcleo. La ARN polimerasa actúa en el núcleo, no a nivel del citoplasma. Ya, la C es incorrecta. La unión codón-anticodón. Puede ser. A ver, otra vez, espérate. Si lo hago de un tiempo, ya no hay productos. Luego de un tiempo, ya no, o sea que sí estuvo viendo productos, pero luego de un tiempo ya no hay productos. Mm. Y ya, mira, entonces se puede afirmar que el fármaco inhibió la traducción al evitar la síntesis de ARN mensajero. No, pues la síntesis de ARN, estoy pensando en la proteína yo. El ARN mensajero se ha sintetizado en el núcleo. La A es incorrecta. La síntesis del ARN mensajero es en el núcleo, no tiene nada que ver el citoplasma. Mi dislexia, perdón. Pensé que había leído síntesis de proteínas. ¿Listo? La A es incorrecta. La síntesis de ARN mensajero ocurre en el núcleo. La clave correcta es la D. Bastante específica, pero es la clave D. No nos da muchas pistas al respecto, pero de acuerdo a las claves, la D es la única que en contexto tiene sentido. Sí, porque recuerda, síntesis de la A ocurre en el núcleo. La B, el texto literal te dice que sí hay ribosomas.
La C, la ARN polimerasa también actúa en el núcleo. ¿Sí? La única clave posible es la letra D de dedo. ¿Se entendió, Dianita? Ahora sí. ¿Está bien? ¿Todo claro? Miss, una consulta. Cuando dice ribosomas 80S, no se refiere a nada sobre el ADN ribosomal, ¿no? ¿O tiene algo que ver? Me confundí en esa parte. Ribosoma 80S y ribosoma 70S. Son los dos tipos de ribosoma que existen en los seres vivos. Ribosomas 80S son los ribosomas de los eucariontes. Ribosomas 70S son los ribosomas de las bacterias, de los cloroplastos y las mitocondrias. Ahora sí, ¿te acordaste? Profesora, el proceso, creo que la replicación y la transcripción nomás se realizaba en el núcleo, ¿no? Y la traducción ya era en el Así citoplasma. es. Ah, ya. Exacto, correcto. Así es. Solo la traducción ocurre en el citoplasma. La duplicación de ADN ocurre en el núcleo. La transcripción de DNA a RNA ocurre en el núcleo. La maduración del RNA mensajero ocurre en el núcleo, tal como lo vimos en el video. El RNA mensajero ya maduro sale a través del poro nuclear. ¿Sí? Sí, mil gracias. Ya, genial. Gracias a ti más bien por tus consultas. Muy interesante. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Tienen por ahí alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Mi- O sí. Adelante, Daniel, dime. Oye, es que hoy en clase de biología, el profesor justo nos mencionaba eso de la S, que era como una unidad específica para los ribosomas, pero también nos era de especificar eso porque no entendemos a mí realmente. Daniel, discúlpame, se ha entrecortado tu comunicación. ¿Podrías, por favor, volver a hacerme la consulta? Ah, ya sí, específica que eran las S, o sea, 60 S, ¿no? Y que iban de 20 en 20 según de si son eucariotas o procariotas las células que las poseen. Pero también has mencionado que esa unidad tenía algo que ver con la precipitación. ¿A qué se refiere? Porque no lo entendí, la verdad. Te escuché algo de las subunidades de los ribosomas presentes en las células, me parece. ¿Qué es lo que significa la S? Ah, Ah, ya, sí, la o sea, S, porque el profesor ahora nos decía de que era una unidad de precipitación, algo sí, así. ya. Unidades de sedimentación, por eso es la S. La S viene por unidades de sedimentación. Ya. ¿Y qué pasa con...? Esta es una unidad de medida. Así como existen kilogramos, gramos para el peso, ¿ya? Obviamente cuando se quería saber el tamaño de los ribosomas, querían ponerle una unidad. Obviamente no lo vas a poner en centímetros, en metros, ¿no? Ni tampoco en gramos. Así que para las organelas, como los ribosomas, hay una unidad especial que se llaman unidades de sedimentación. Entonces, cuando a ti te dicen el ribosoma tiene 70S, ¿qué cosa es la S? 70 unidades de sedimentación. ¿Qué rayos son las unidades de sedimentación? Es una unidad que lo utilizaron para ver el peso del ribosoma. Se utilizaban de acuerdo a su velocidad de sedimentación. ¿Te recuerdas lo que es la sedimentación, no? Cuando tú mezclas una sustancia, una solución, ¿sí? Y esta empieza a sedimentar, empieza a caer, se va al fondo. Y ya, 70S son 70 unidades de sedimentación, pequeñito su tamaño. 80S, 80 unidades de sedimentación, que ya es un poquito más grande. ¿Sí? ¿Entendido? Es solamente una unidad de medida, no te tranques con eso, la verdad.
Hola, sí, ¿se escuchó? ¿Se entendió? Gracias. Ah, ya, genial, ok, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan por ahí? Si no, ya pasamos a las preguntas de la separata. Buenas noches, Yair. Creo que es al revés, hijo. Ahí me parece que te has confundido. Usualmente el retículo endoplasmático rugoso es el que está cerca al núcleo, porque los ribosomas salen del núcleo, parten del núcleo, ¿ya? Por eso hay ribosomas incluso adheridos en la parte externa de la carioteca. Dato innecesario, adicional, pero bastante lógico. Si los ribosomas salen del núcleo, obviamente también se quedan pegados en la carioteca, ¿sí? Y se quedan adheridos en el retículo endoplasmático rugoso. El rugoso es el que usualmente está más cercano al núcleo. Y el liso, dependiendo la cantidad de retículo liso que tiene una célula, puede estar más cerca a su membrana externa, ¿no? O hacia el núcleo, dependiendo, porque hay células que tienen muy poquitito retículo rugoso y tienen mucho liso y aparato de Golgi. Son células que producen muchos lípidos o almacenan calcio, ¿no? Funciones distintas. ¿Listo? ¿Se entendió, Yair? Hola, hola, ¿se escuchó? ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, Miss. Ah, ya, ok, ok. Muchas gracias. Miss, una pregunta ya para confirmar. O sea, el ARN al empezar a transcribirse de la cadena replicada del ADN nace desde el interior, ¿no? Del ADN. Claro, la síntesis del RNA utiliza la secuencia del ADN como molde, porque en base a la secuencia del ADN, la ARN polimerasa va colocando los nucleótidos. ¿Te acuerdas? El Y no es ADN, que, el y no es ADN, que, ajá, dime. el ADN polimerasa es el que pone los nucleótidos o el ARN polimerasa. Cuando se va a producir ARN, es la ARN polimerasa. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Pero recuerda que cuando se produce ADN, ¿no? Ahí es la ADN polimerasa, claro. Cuando se está duplicando el ADN. Pero algo muy importante es que el ADN se duplica solo cuando la célula va a hacer mitosis, ¿ah? O meiosis, claro. Por si acaso. Solo ahí. En la etapa S de la interfase, ¿no? Ay, sí, así es. En la etapa S. Cuando todo el ADN se duplica, ay, ahí es donde ocurre este proceso de duplicación o replicación del ADN. De lo contrario, el ADN dentro del núcleo solamente abre sus cadenas para que se utilice como molde para la síntesis de ARN y luego otra vez se enrolla y listo. El ADN se queda ahí siempre como para ser usado como molde, nada más. Su única función. ¿Sí? Por cierto.
en esos momentos. El ADN lleva el código, nada más. Entonces, el ARN polimerasa deja los nucleótidos dentro de la elongación del ADN, ¿no? No. ¿Viste el videíto cuando compartí pantalla? Aún no lo ¿Estabas o termino. Es que no todavía no lo estabas? termino. Sí, solo vi el comienzo, pero Ya. veía El cómo el ADN, ARN... ya no te preocupes, te explico. El ADN se utiliza como molde. Una vez que la ARN polimerasa utiliza los ribonucleótidos como molde, ¿sí? Una vez que ya está eso, los va a sacar y se libera la cadena de ARN mensajero y el ADN se vuelve a enrollar. La cadena de ARN mensajero va a madurar, ¿sí? Va a madurar y va a salir a través del poro nuclear. Ahora sí, mejor. ¿El ARN madura dentro del ADN o aparte? Dentro del núcleo. Sí, o sea, Dentro del núcleo. Ajá, por eso te estoy indicando. El ARN se sintetiza usando el ADN como molde. Una vez que ya está listo el ARN, se despega del ADN, el ADN se vuelve a enrollar, se guarda y el ARN mensajero queda libre, suelto dentro del núcleo. En el núcleo, el ARN mensajero va a madurar y luego sale por los poros nucleares hacia el citoplasma para traducirse en los ribosomas. ¿Ahora sí? o sea, cuando usted dice que lo coge como molde, quiere decir a que se sintetiza sobre el ADN, o sea, como que lo va clonando, ¿no? Algo así. No utilices esos términos. Esto no es clonación. Una duplicación del ADN ocurre en la duplicación del ADN. Ya. Esto es transcripción. En la transcripción, cuando la ARN polimerasa encuentra timina en el ADN, coloca un ribonucleótido con adenina. Si encuentra un desoxirribonucleótido de citosina, coloca un ribonucleótido con guanina. Si encuentra un desoxirribonucleótido con guanina, colocará un ribonucleótido con citosina. Y si encuentra un desoxirribonucleótido de adenina, va a colocar un ribonucleótido con uracilo, porque no existe la timina en el ARN. ¿Sí? No es una clonación, para nada. Es una transcripción usando el código genético, en donde adenina, timina, citosina y guanina van a ser transcriptos a uracilo, adenina, guanina y citosina respectivamente. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Claro. Entonces, nace de los nucleótidos dejados por la ARN polimerasa y va transcribiendo los ribonucleótidos del ADN. Los transcribe al de ARN. Ya, ajá, sí, ya. Eso está mejor conceptualizado. Así es. Pero nace de los nucleótidos dejados por la ARN polimerasa, ¿no? El ARN. No digamos que nace, recuerda, se transcribe, ¿no? Y sí, utiliza la secuencia del ARN mensajero, es la secuencia que coloca la ARN polimerasa en base a la secuencia del ADN, del gen que se está transcribiendo. Así es. Mira el videito que les mandé, míralo, pero ya lo compartí un par de veces, una para verlo y otra para explicarlo. Mira ese videito para que te hagas mejor. Ahí literalmente vas a poder observar cómo el ADN se desenrosca, se utiliza como molde y luego se libera el ARN mensajero y sale por el poro nuclear.
Mira ese video que he mandado, te va a ayudar un montón para que lo puedas conceptualizar mejor. Sí, Miss. Cuéntenme por ahí, ¿todo claro? Vamos a pasar ya, a ver, no sé si todavía tenemos alguna pregunta por ahí, alguna consultita más. A ver, siempre está al lado y ya respondimos. En la imagen del boletín está así. Ah, ya, pero no, pues puede ser variado, no hay ningún problema. Vamos con las preguntas en nuestra separata, ¿sí? Profesora, una consulta. En la... Sí, ¿Sí me escucha? adelante, mientras voy abriendo la separata. Sí, sí, claro que sí. Allá. Mientras voy abriendo la separata, dime tu duda. En la replicación, cuando se hace la secuencia de nucleótidos para formar la nueva cadena, siempre va en sentido de 5 a 3. En la transcripción creo que va de sentido de 3 a 5 o me equivoco. No, a ver, primero, la lectura de la ADN polimerasa siempre va de 5 a 3. Por eso se forman los fragmentos de Okazaki. Segundo punto, cuando va a haber un proceso de transcripción, se utiliza la cadena de ADN que va de 3 a 5. ¿Por qué? Porque el ARN que se produce es de 5 a 3. ¿Se entiende? Eso es lo dogmático que tiene eh, estos procesos Allá, de... profesora, entonces, ajá, o sea, si es ADN o ARN polimerasa, siempre va de 5 a 3 en cualquier proceso. Sí, básicamente, el sentido de la vida es de 5 a 3, tal cual. Ah, ya, ok. Gracias, Miss. Ya, gracias a ti por tu duda. Entonces, vamos a ver las claves, ¿sí? Vamos a ver las claves. Es bastante teórico, ustedes tienen sus preguntas. No la vamos a estar leyendo, pero sí necesito, obviamente, que me digan si es que tienen alguna duda en alguna de estas preguntas, ¿ya? Vamos a dar las claves. En la pregunta número 1, la clave es la C. En la pregunta número 2, la clave es la letra B, B de beso. En la pregunta número 3, la clave es la C, C de casa. En número 4, la clave es D, D de dedo. Número 5, clave casa. Sí, la 5 es la C. En la pregunta número 6, la clave es la A. En la pregunta número 7, la clave es la B. En la pregunta número 8, también la clave es la B. En la pregunta número 9, la clave es la C, C de casa. En la pregunta número 10, clave D, D de dedo. Sí, número 10, D de dedo. Pregunta número 11, clave A. 11, clave A. 12, clave casa. 13, clave B, B de bueno. 14, la letra E, enano. Y 15 también la E, ¿no? Con la observación de asparragina que debería ser triptófano, ¿sí? Con esa pequeña observación. ¿Listo? Ahora sí. ¿Me indican, por favor, a qué pregunta voy?
¿Sí? ¿A qué número de pregunta debo dirigirme? En aquella que tengan alguna duda, alguna consulta, indíquenme Profesor, por favor. ¿Sí? ¿podría explicar la pregunta 4 por qué es la D y no la C? Porque Claro que sí. si bien la D menciona algo sobre que el citoplasma mantiene las organelas, ¿eso no sería el citoesqueleto? Dependiendo del contexto. A ver, vamos a ver. Recuerda que cuando hablamos de citoplasma, el citoplasma incluye citosol, que es la parte líquida, citoesqueleto y organelas. Vamos a ver si tiene algo que ver. En el número 4 te dicen, en una clase de biología celular, la profesora explica las diversas funciones del citoplasma en la célula eucariota. Durante la observación al microscopio, los estudiantes notan que el citoplasma parece ser más que una simple sustancia gelatinosa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una función crucial del citoplasma en la célula? Me preguntas aquí por qué es la D y no la C. En la D te dice el citoplasma proporciona un medio para que los organelas se mantengan en su lugar gracias al citoesqueleto y puedan interactuar. Y la C dice, el citoplasma contiene los ribosomas, quienes son responsables de la transcripción. Ya, nuevamente aquí estamos frente a una pregunta que puede tener varias claves verdaderas, pero solo una responde la pregunta. Esto siempre lo repito desde el semestre pasado, desde siempre en realidad, hasta cuando estábamos en presencial. Una pregunta puede tener varias premisas verdaderas. Todas las premisas pueden ser verdaderas, pero solo una responde la pregunta. Cuando tú lees las claves y ves, ay, esto es verdadero, esto también es verdadero, esto también es correcto, ya, pero tienes que volver a la pregunta. Mira lo que te dice la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una función crucial del citoplasma en la célula? El citoplasma contiene los ribosomas responsables de la transcripción. Es más, esa premisa me acabo de dar cuenta que no es verdadera, porque la transcripción ocurre en el núcleo. El ribosoma hace la traducción. La C no es verdadera ni siquiera. Pero si así te dijera que el citoplasma contiene los ribosomas responsables de la traducción, en realidad el ribosoma es solamente una sola parte. Es un solo elemento de todo lo que contiene el citoplasma. El citoplasma no se reduce a ribosomas. La C es incorrecta por concepto, porque los ribosomas no hacen transcripción, hacen traducción. Y así nos dijera traducción, el ribosoma no abarca todo el citoplasma. La C es incorrecta. Ahora Sí, gracias. sí, ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Díganme, chicos, díganme para ayudarlos a que se den cuenta del análisis que deben de realizar. Indíquenme, por favor, qué otra pregunta debo ir para poder ayudarlos. Profesora, Díganme que buenas para eso noches. estoy. Hola. ¿Me podría ayudar con la pregunta 7? Ya que una profesora de biología me había dicho que en la pregunta 7 la respuesta era la C, pero usted acaba de dictar que ahora es la B y quisiera entender por qué. Ah, ya, no has estado al inicio, porque esta ya la expliqué. Ah, sí, hace poco nada más me acabo de conectar. Ya, no te preocupes, escúchame. Las funciones del retículo endoplasmático liso son síntesis de proteínas, detoxificación de la célula y etcétera. En la célula animal almacena calcio y demás, ¿ya? La letra B
y la C son correctas. Pero nuevamente, vamos otra vez a la pregunta. Si tú te vas a la pregunta, te dice que hay una planta que produce un nuevo fármaco. ¿Cuál de las siguientes funciones del retículo endoplasmático liso es esencial para esta planta en la síntesis de compuestos medicinales? Te hago la pregunta a ti. La letra C te está hablando de producción, de síntesis de algo, o simplemente te está diciendo que el retículo liso detoxifica a Solo la que célula. detoxifica. Exacto. ¿Te está respondiendo la pregunta la letra C? No, para nada. Para nada. La B sí te habla de producción de lípidos. La A es incorrecta porque el retículo liso no produce proteínas. Eso lo hace el rugoso. La E, de igual manera, eso ya lo habíamos analizado, por eso te comentaba al inicio, no te preocupes, te lo vuelvo a repetir. La letra E también te habla de producción de proteínas, enzimas. Tampoco nada que ver con el retículo liso. ¿Ya? Y la letra D, el almacenamiento de glucosa en forma de almidón, eso tampoco lo hace el retículo liso. Para eso existen los amiloplastos dentro de la célula vegetal. La A, la D y la E son incorrectas por concepto. La B y la C son premisas verdaderas, pero la que está relacionada con la producción de algo en la célula es la letra B. ¿Sí? Si quieren la solución, ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Ustedes pueden leer ahí la solución. Yo no les leo la solución. La solución es algo teórico. Y eso tú lo lees y listo. Si algo no entienden, yo se los explico. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan sacar la clave, ¿sí? Dime, adelante. Profesora, ¿podría explayar un poco más la B? Porque dice, ¿cómo hacer la modificación de lípidos para hacerlo en pigmentos? ¿A qué se refiere con eso? Los lípidos, la producción, síntesis y producción de lípidos, y estos también se modifican un poco en el retículo y más en el aparato de Golgi. Eso es por el retículo endoplasmático liso tiene 3 funciones específicas. El retículo endoplasmático liso produce lípidos, almacena calcio, detoxifica a la célula. Más conceptos teóricos lo tienes aquí en la solución. El retículo liso involucrado con la síntesis y modificación de lípidos de células eucariontes. En plantas, esta función del retículo liso es importantísima para la producción de pigmentos fotosintéticos como clorofilas y carotenoides, que son derivados. ¿Recuerdan que la vitamina A, la vitamina D, E y K, DK son vitaminas liposolubles? Y que la zanahoria, el tomate, aquellos frutos que tienen muchos carotenoides, tienen muchas vitaminas A y D, son vitaminas de tipo lipídicas, vitaminas relacionadas con carotenoides, con pigmentos. ¿Sí? Por ahí lo tienen que relacionar. ¿Listo? Te dice también son esenciales para capturar la luz, para la fotosíntesis, la modificación de lípidos se puede incluir en biosíntesis de compuestos medicinales, metabolitos secundarios en plantas, lo cual es relevante para una especie de planta con propiedades medicinales únicas. El ejemplo que yo les había puesto, justo porque uno de sus compañeros también me preguntó al inicio por esta pregunta, le pregunté si le gustaba la saga de Marvel. Dentro de la saga de Marvel, aquellos que han visto, por ejemplo, Iron Man 1, 2, 3, 4, Avengers y Avengers 2 y Endgame y todo, vieron quizás la parte en donde Tony Stark, ¿no? Iron Man, estaba muriendo por intoxicación del metal que alimentaba la estructura que tenía en su corazón, en su pecho, que era como un solenoide, ¿no? Que utilizaba un metal que estaba liberando a su sangre y lo estaba intoxicando. Y Tony Stark tomaba clorofila. Siempre le decía a Jarvis, ¿no? Que produzcas, sírveme la clorofila o aumenta la dosis de clorofila. La clorofila lo ayudaba a desintoxicarse. Venden clorofila también.
Venden hasta microalgas para consumir, para detoxificar el cuerpo. Ahí está relacionado los pigmentos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí. Genial, genial. Cuéntenme, por favor, si tienen alguna otra duda o consulta. Profesora, ¿podría ayudarme con la pregunta que acaba de mandar por el chat? Claro que sí. A ver, déjame verla. Vamos a ver la pregunta del chat. Ujú. Ah, ya. Orlando, a ver, tu pregunta nos indica. Ninguna. Espérate. Y ahora sí. Ya, ahora sí la veo. En una clase de biología se discute sobre las diferencias entre las células animales y vegetales. Se menciona que los centriolos son orgánulos exclusivos de las células animales y no se encuentran en las vegetales. Claro, porque tienen casquetes polares. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los centriolos son responsables de la síntesis de clorofila. No tiene nada que ver los centriolos, no están en la célula vegetal. Chau a la A. Tanto las células vegetales y animales tienen una región similar llamada centrosoma que cumple función análoga durante la división celular. No exactamente. La letra C. La ausencia de centriolos en la célula vegetal se debe a que éstas no se dividen activamente y por lo tanto no necesitan organizar el uso mitótico. Es lo más falso del mundo. La célula no tendría un orden. Chau a la C. D. Los centriolos son responsables de la fotosíntesis en células animales. ¿Qué les pasa? Chau a la D. Y la E te dice, las células vegetales carecen de centriolos debido a su diferente origen evolutivo en comparación a las células animales. Ajá. La E me gusta más que la B, pero volvamos a la pregunta, porque mi opinión no le importa a la pregunta. Tengo que encontrar cuál la responde. A ver. En la clase de biología se discute sobre las diferencias entre células animales y vegetales. Si estamos analizando diferencias entre células animales y vegetales, se menciona que los centriolos son exclusivos de las células animales y no están en los vegetales. ¿Qué afirmación es correcta? Pues que las células vegetales no tienen centriolo. La verdad, no solo vegetales y animales tienen una región similar llamada centriolo. No, chau a la B. Queda la E. Bastante directa, bastante, ¿no? O sea, deriva prácticamente del texto. Las células vegetales carecen de centriolos debido a su diferente origen evolutivo en comparación con las células animales. Punto. No te está diciendo que no tienen una dirección, no te están diciendo que no tienen como, no, simplemente que tienen, no lo tienen porque tienen un origen evolutivo distinto. La letra E, enano, es la clave correcta. ¿Sí? Profesora, en el Dime. solucionario que vi decía que era la B. Sí, Pero eso no se desprende. Ujú. y eso me generó más dudas porque yo también marcaría la E, la verdad. Aunque, ¿por qué se debe que la célula vegetal no considera los centrosomas dentro de Porque su la célula organización? vegetal tiene otra estructura que se llama casquete polar. Los casquetes polares en la célula vegetal direccionan la mitosis. Dime una Ese es, cosa, ¿esta pregunta 14 ha venido con solucionario o solo con sí, clave? no, con solucionario lo acabo de mandarse. Yo también. Ay, a ver, esa Eso es antes costumbre del de mandar la fragmoplasto o pregunta y después luego del la solución. fragmoplasto, A ver, disculpe.
A ver, te dice en el solucionario que las células vegetales y animales poseen una estructura similar denominada centrosoma que cumple funciones análogas durante la división celular. Aunque no son idénticos, los centrosomas se organizan en microtúbulos del uso mitótico en que las células vegetales carecen de central, cuales se encuentran en las células animales. A ver, pero me parece raro. Estoy buscando el centrosoma en célula vegetal. ¿Y sabes a dónde deberíamos ir? Al libro. ¿Al libro de la pre o cómo? Claro, el libro de la PRE es nuestra referencia bibliográfica. Porque centrosoma usualmente se habla para célula animal. Encuentro en internet que la célula vegetal también presenta un centrosoma, pero menos organizado que la célula animal, porque el centrosoma se basa en centriolos, no en casquetes polares. Pero si tienes ahí la clave y que te está indicando que la célula vegetal también tiene centrosoma, es un fundamento teórico que debes agregar a tu conocimiento para estar preparado al momento de las preguntas. Aunque no me parece que esa premisa, esa afirmación sea correcta en base al texto, ¿ah? Pero, como siempre les digo, si estamos en el examen de admisión y te viene esta pregunta, nosotros no juzgamos a la pregunta, tenemos que entenderla. Y quizás aquí nos faltó ese concepto teórico que están llamando centrosoma menos organizado en la célula vegetal, que su nombre en realidad, o sea, te repito, la célula animal tiene centrosoma, tiene centriolos, mejor dicho, tiene centriolos que se localizan en una región llamada centrosoma, ¿ya? Y la célula vegetal no tiene centriolos, tiene casquetes polares. Y nos está diciendo, bueno, de acuerdo a la información que he buscado ahorita, dice que esa zona en donde se supone que están los casquetes polares también se puede llamar centrosoma, pero no formado por centriolos, sino por casquetes polares. O sea, es un centrosoma menos organizado. Así que adiciónalo a la información teórica que requieres para tu examen. Porque ahí en la solución también te lo está indicando. En la solución te está explicando el por qué. Está un poco forzada la respuesta, la verdad. Pero así son en examen de admisión, pues las preguntas. A veces es un poco confuso. Pero, ¿sabes? Mira, la E, la clave enano, tampoco se menciona nada en la premisa del origen evolutivo. La letra E juega con nuestro conocimiento previo. Y creo que yo también caí. Porque si somos objetivos, la clave enano te dice las células vegetales carecen de centriolos debido a su diferente origen evolutivo en comparación con las células animales. Es una premisa verdadera, pero no está incluida en el texto. No te hablan nada sobre su origen evolutivo de la célula vegetal y animal. Caímos en la trampa. No puede ser. Ya, la clave es la B. Correcto. Aunque la B también está un poco forzada, como te digo, por esa estructura llamada centrosoma, pero dice que sí tiene. No lo he leído en el libro de la pre, te mentiría. No tengo ahorita el libro de la pre a la mano.
Pero sí sería muy interesante poder comparar esa información con el libro de la PRE. Que el libro de la PRE nos indique que la célula vegetal también tiene un centrosoma, menos organizado que el de la célula animal, pero tiene centrosoma. Sería muy interesante revisarlo. Lo voy a revisar para la próxima semana porque ahorita no tengo el libro, como les comentó. Pero para... Ah, no, hoy día es martes, ¿no? Para el jueves. Ahí puedo revisar. Si es que nos dice que la célula tiene o no tiene centrosoma. La célula vegetal. Muchas gracias por tu pregunta. Interesante, interesante. Federación. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? Nos quedan en nuestros últimos 3 minutitos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? La 9 de la separata, de boletín. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta de la 9? ¿Por qué no podría ser la D? En la 9, ¿por qué no es la D? Te dice crecimiento y desarrollo de la planta cautelar solar, comercial, energía lumínica, energía química. ¿Cuál de las siguientes funciones sería más probable que desempeñen los cloroplastos en la planta epífita? ¿Qué hace el cloroplasto en una planta epífita? Captura luz solar y convierte la energía luminosa en energía química, o sea, hace fotosíntesis. Y la D te dice síntesis de proteínas para el crecimiento y desarrollo de la planta. Si hablamos de la función del cloroplasto, hace fotosíntesis. Antes de ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Miss. Muy bien, gracias. Ya, ok, de nada, con mucho gusto. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra consulta? Miss, ¿se podría decir que la polimerasa se encarga de sintetizar el ADN o ARN entonces? ¿Cuál polimerasa, hijo? Porque son O dos sea, distintas. claro, la polimerasa ADN se encarga de la replicación del ADN y la polimerasa Claro. ARN se encarga de la síntesis del ARN. Correcto. Síntesis de ARN, llamado proceso llamado transcripción. Ah, Correcto. ¿la primasa de qué se encargaba, perdón? La primasa es la enzima que se encarga de sintetizar el primer, se escribe así, primer o iniciador, o también lo llaman cebador, ¿sí? Por si acaso. Pero no se considera el iniciador del proceso, ¿o sí? No, no, es el primer, va a anclarse a la expresión del gen. ¿Cómo? ¿Me escuchas ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, la primasa va a marcar el primer, la zona en donde se inicia donde la ADN polimerasa se une para iniciar la expresión del gen. Pero el ADN empieza a desdoblarse desde la topoisomerasa, no te olvides. La primasa solo participa en el proceso de replicación, ¿no? La primasa, sí, está, el primer se encuentra en el proceso de la duplicación, así es. Ok, gracias, Miss. No, de la duplicación, no, de la transcripción. De la Profesora, transcripción, porque es donde se va a marcar. Sí, dime. ¿el aminoácido ACC sería la treonina? El ACC, sí, claro, justo cuando he dictado la clave de esa pregunta, ahí les dije, ACC es treonina, y creo que ahí menciona asparragina, creo algo por el estilo. Solo hay que cambiar eso, nada más.
Esa clave tiene ahí ese pequeño error. Ah, como dijo, la alternativa era la E. Por eso dije la clave es la E con la corrección de que debe decir treonina en vez de asparragina. Ah, ok. Listo. Gracias. Ya, sí, de nada, de nada. ¿Todo claro? ¿Todo lo demás claro, jóvenes? Espero que sí. Por favor, el videíto que les mandé, mírenlo. Mírenlo cuantas veces sea necesario, cuantas veces se lo necesiten. Ya, chequéenlo. Y por favor hagan sus resúmenes para que puedan comprender bien todo este proceso. Yo sé que esta semana 3, dogma de la biología, es bien pesado, sí, pero hagan sus resúmenes, apóyense con los videos. Verlo de manera dinámica ayuda mucho mejor a comprenderlo. Es difícil, pero no imposible, ¿sí? Estudien bastante, por favor, practiquen todo lo que puedan y no se olviden que mañana también tienen consultas académicas todos los días. Cuídense mucho, estudien bastante. Muy buenas noches. Gracias, Miss. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches.